Bueno, hola a todos. A lo largo de los próximos 15 minutos queríamos repasar el tratamiento antibiótico de las infecciones en piel y partes blandas, precisamente por lo que ha comentado Esther, que nos chirría un poco lo que hacemos con lo que deberíamos de hacer. Vale. Antes de empezar, esta es la dirección para poder descargarnos todos las guías del PRAN. Tiene una aplicación para teléfono móvil que es excelente, está genial tenerla en el móvil y consultar. En el apartado de pediatría vienen todas las infecciones, los tratamientos, súper clarito, con dosis y todo. Eso así para empezar. Y de manera general, en las infecciones de piel y de partes blandas, de manera muy simplificada, debemos de pensar en dos bacterias sobre todo, en el Staphylococcus aureus y en el Streptococcus pyogenes. En atención primaria, generalmente el tratamiento de las infecciones cutáneas va a ser empírico, es decir, tomamos pocas muestras, tampoco está indicado en realidad, sí hay excepciones, en niños graves es distinto, en el hospital o en cosas que no van bien, pero en general nuestra decisión de tratar depende de la clínica, de qué forma de infección vemos, dónde está localizada, cuál es la extensión, qué factores tiene el huésped. No es lo mismo tratar una infección de piel en un niño atópico, por ejemplo, que en un niño no atópico, un niño con cualquier problema crónico de salud. Y luego debemos de conocer la etiología, tenemos que conocer los microorganismos, lo que nos ha explicado Elena, qué sensibilidades tenemos, también las nuestras, las locales, las resistencias. Y en base a eso hacer ese traje a medida que dice Elena. Empezamos por cosas muy sencillitas. Infección, la más frecuente, el impétigo, una infección superficial que afecta a la parte más superficial de la piel, producida por, como decimos, por Staphylococcus aureus y por piógenes, algunos grupos de estreptococos, pero menos. Y tenemos dos formas, me voy para atrás. Tenemos el clásico impétigo no ampolloso, que todos vemos a la izquierda, y la forma del impétigo ampolloso, que esa está producida por Staphylococcus aureus, que producen toxinas exfoliativas, que son un poco menos habituales verlos en la consulta, pero también los vemos. En general, el tratamiento de un impétigo, que suelen ser formas localizadas, podría ser incluso suficiente con antisépticos, hablo de clorexidina, povidona yodada, peróxido de hidrógeno, alcohol de 70, y generalmente utilizamos antibióticos tópicos, como son el ácido fusídico y la mupirocina, y hemos visto que la sensibilidad del Staphylococcus aureus es prácticamente del 100%, o sea, no tenemos problema ahí. Quería hacer una mención muy pequeña a dos antibióticos que nos han presentado a menudo, que son la repatamulina y el ocenosacino. La repatamulina ya no está comercializada en España desde 2019, o sea que no tenemos que pensar en ella, y el ocenosacino nos lo presentan muchas veces, que es una quinolona, que no es fluorada, que es muy segura porque podemos usarla en mayores de 6 meses, en formas de impétigo no ampolloso, pequeñas, menos del 2%, no tiene ninguna lógica que nosotros utilicemos ocenoxacino cuando tenemos fusídico y mupirocina con sensibilidades del 100%. Reservemos estos antibióticos nuevos porque el uso de los antibióticos tópicos induce resistencias y multiresistencias. Estamos acostumbrados a ver pequeñitas lesiones de impétigo que en pocos días se extienden, porque es muy, muy contagioso. Y aquí hago un inciso, hablando de cuarentenas y aislamientos, de que estamos todo el día hablando, que en un impétigo tenemos que hacer exclusión escolar, mínimo 48 horas. Esto ya va fuera del tratamiento antibiótico o hasta que se cure, porque si no, generamos a veces brotes en los colegios o en las familias. Hay que hacer aislamiento de estos niños. A veces se extienden las lesiones en profundidad, por ejemplo, ese niño ya parece que tiene una placa de celulitis en la cara y a lo mejor inició con alguna lesión de impétigo, o se extienden en extensión, vemos que desde la nuca se van extendiendo esas formas de impétigo ampolloso más abajo. Bien, ahí es donde tenemos que plantearnos un tratamiento antibiótico sistémico, ¿vale? En lesiones extensas, cuando hay una mala respuesta, en esas ocasiones donde hay varios miembros de la familia, en brotes escolares, en el niño atópico, volvemos a decir que cuidado con las infecciones de piel. Y el antibiótico de primera elección, pues es el cefadroxilo, una cefalosporina de primera generación que tiene un espectro ideal para cubrir estos microorganismos, y esto es lo que recomienda la guía del PRAN y muchas otras guías. Es un antibiótico muy cómodo, se dosifica cada 12 horas, tiene una disponibilidad muy buena y es muy bien tolerado por los niños, luego tiene todo ventajas y sería un ciclo de 5 o como mucho 7 días. Al mismo nivel está la cloxacilina, pero la cloxa tiene una pega y es que tiene una vida media muy corta. Hay que utilizarlo cada 6 horas, además en ayunas,
y encima está mala. O sea, es muy difícil utilizar cloxacilina y en la foto que nos muestra Esther no usamos mucha cloxacilina, vamos a verlo, más bien no la usamos. De segundo nivel estaría amoxicilina ácido clavulánico en la formulación 4.1, y aquí también hago un inciso, la de siempre, ¿vale? 250/62,5, no la amoxicilina de 100, porque queremos utilizar aquí el clavulánico a dosis adecuada, y la cefuroxima de segunda generación, pero son de segundo nivel. ¿Tendría justificación su uso? Pues si vamos a la farmacia y está desabastecido el cefadroxilo, cosa que pudo suceder en 2015, por ejemplo. Actualmente no. En los alérgicos queríamos hacer un pequeño inciso, aunque lo mejor es, bueno, sabemos, tenemos todas nuestras chuletas y lo miraríamos, pero bueno, primero que nada, que toda sospecha de alergia en pediatría y no pediatría hay que confirmarla, porque tenemos muchos niños sospechosos de alérgico y poco confirmado. Se puede hacer un estudio a cualquier edad para confirmar. Si se confirma que es una alergia a penicilina tipo 1 grave, inmediata, anafiláctica, por supuesto no podemos utilizar cefalosporinas. ¿Qué alternativas tenemos? La clindamicina y el trimetoprim sulfametoxazol, que como habéis visto pues tiene una cobertura para el Staphylococcus aureus espectacular. En los alérgicos no graves, tipo 2, también podemos usar las cefalosporinas, no hay problema, y también la clindamicina. Otra forma de infección cutánea bastante menos frecuente es el ectima, que en realidad el ectima es como un impétigo más profundo, que produce una úlcera porque ya no solo afecta a la epidermis, sino también a la dermis. La foto de la derecha es un niño malito, debe estar en una UBI, que tiene unas úlceras feísimas en la nariz, con necrosis y alguna otra. Eso es un ectima gangrenoso, que es algo un poquitito distinto, sobre todo porque está producido por una pseudomona que llega vía hematógena. Suele ser un niño que está malo, inmunodeprimido, pequeñito. Ahí siempre, por supuesto, se va a hacer un cultivo y un tratamiento dirigido a cubrir a la pseudomona. Pero en las otras lesiones de ectima tenemos mismos microorganismos, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Luego no me detengo más en que el tratamiento va a ser lo que hemos comentado antes en los impétigos que se complican, cefadroxilo. Vemos frecuentemente celulitis, y esto sí que vemos muchas. A veces vemos celulitis que complican heridas, como esa herida del talón, que está fea, con una placa de celulitis, o celulitis que aparecen así de forma más primaria, como la pierna que se ve ahí. La etiología, volvemos a las mismas, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Menos frecuentemente, pues el Streptococcus agalactiae en los recién nacidos o Bacillus gram negativos en inmunodeprimidos. Dejemos claro que vamos a tratar de manera ambulatoria formas leves de celulitis. Pues si tenemos un niño pequeño, una celulitis de la cara o afectación sistémica, que estos niños pueden venir malitos, afectados, con fiebre, decaimiento, pues eso es un tratamiento, un ingreso y un tratamiento parenteral. Pero en esas formas leves, pues vamos a volver a nuestra diapositiva del principio, el tratamiento de elección, cefadroxilo. Además, ciclos de 5 días. En los alérgicos, la clindamicina que vamos a poner. Si ponemos un tratamiento a nivel ambulatorio en una celulitis, tenemos que estar muy pendientes, monitorizar cómo va. Es decir, a ese paciente hay que reevaluarle en 3 días más o menos para ver cómo es la respuesta. Si va bien, pero despacito, podremos ampliar el tratamiento 10 días y si se complica, por supuesto, el tratamiento intravenoso. Solo un inciso de la celulitis periorbitarias, que también vemos de vez en cuando, pues la celulitis preseptal tenemos que considerar 2 patógenos que no están ahí, el Haemophilus y el neumococo. Luego ahí, lógicamente, sí tiene otro tratamiento de elección que sería la amoxicilina con clavulánico, ¿vale? Digo, las formas muy localizadas o incipientes que puedan tratarse en el medio ambulatorio, que la mayoría van a requerir ingreso, ¿vale? Difícil de diferenciar a veces de la celulitis es la erisipela, ¿no? Tenemos ahí una placa roja, dolorosa, brillante, pero muy bien delimitada. Esa es la diferencia. Hay gente que dice que si una erisipela es una forma superficial de celulitis, que no solo afecta al tejido celular subcutáneo profundo, sino que se queda un poco más superficial. Es importante reconocerlo porque, a diferencia de lo anterior, aquí, sin embargo, el principal microorganismo es el Streptococcus pyogenes. También puede dar afectación sistémica, fiebre, afectación, es decir, que si este niño tiene una placa de erisipela de más de 5 centímetros o tiene afectación del estado general, es un lactante o cualquier condición que le produce inmunodepresión, hay que ingresarlo, por supuesto. Pero las formas localizadas, si tenemos muy claro que es una erisipela, tendríamos que tratarlas con penicilina 5 días. Las dosis vendrán luego en una tabla extraídas del documento de consenso de la SEIP que se publicó en Anales en 2016.
El cefadroxilo es una muy buena alternativa, sobre todo si no lo tenemos tan claro. No sé si es una celulitis, una erisipela, pues vamos a cubrir a los dos, a Staphylococcus aureus y a Streptococcus pyogenes con cefadroxilo. Una mención rápida a los abscesos. Un absceso cutáneo simple no requiere tratamiento antibiótico. El tratamiento es la incisión y el drenaje, si está fluctuante. Si no fluctúa, pues hay que esperar, poner paños calientes y cuando drene, pues ya está. Ahora, si hay signos inflamatorios sistémicos, pues volvemos a la diapositiva del principio, cefadroxilo. Esta entidad quería mencionarla porque yo creo que muchos pediatras la conoceremos, pero por si hay alguien que no sabe de ella, que es la dermatitis bacteriana perianal. Esto es una infección, sobre todo producida por Streptococcus pyogenes, que produce esa placa inflamatoria alrededor del ano. Son niños pequeñitos, de 3 a 5 años, les duele el ano, les escuece, les pica, les despierta, sangran, se estriñen. Pues ahí hay un estreptococo y puede afectar toda la zona perineal. En las niñas, afectación vulvar. Y aquí tenemos la utilidad del test diagnóstico rápido, que algunos no sé si algún residente que está aquí ha podido verlo con nosotros en primaria, que hemos cogido una muestra, hemos hecho un test de estreptococo y nos ha dado positivo. Tenemos certezas y el tratamiento es igual que una faringoamidalitis, penicilina 10 días, tiene la misma estacionalidad, etcétera, que las faringoamidalitis estreptocócicas. Dos palabras de las profilaxis con antibióticos en las mordeduras, porque aquí yo creo que a veces nos despistamos, nos asustamos, las heridas, las mordeduras, pues las cubrimos. No está indicado en todo, ¿no? Porque no se ha visto que sea necesario ni beneficioso siquiera. Viene muy resumido aquí, en mordeduras humanas, que son tienen muchos microorganismos complicados. En mordeduras por perro y gato, sí, además hay esos factores del huésped, pues si son en las manos, cerca de tendones, en la cara, por supuesto, bueno, en heridas que ya vienen sobreinfectadas, han pasado horas y vienen sobreinfectadas, y aquí, como vamos a pensar en una etiología mucho más polimicrobiana, aquí ya no cefadroxilo, aquí sí, amoxicilina clavulánico, formulación 4.1, ¿vale? En los casos de alérgicos, de hecho, hay que combinar dos antibióticos, clinda y cefuro, si no es una alergia grave, clinda más trimetropin, si es una alergia anafiláctica. Bien, en la foto que nos ha enseñado Esther, sin embargo, todo lo que dicen las guías pues no se corresponde con lo que hacemos. En realidad vemos como con el diagnóstico de absceso celulitis, que me parece que es la foto de arriba, prescribimos en el 75% de las ocasiones amoxicilina con clavulánico. La cefuroxima es una barrita de esa chiquitita del fondo que casi ni tiene presencia, menos del 5%. Y en impétigo lo mismo, que es la gráfica de abajo. 70-75% de las veces amoxicilina clavulánico. La siguiente barra es amoxicilina. Y el cefadroxilo por ahí, muy poquito. Vale. Las guías dicen cefadroxilo, pero nosotros nos empecinamos con la amoxicilina clavulánico, pero yo pienso que es un tema de costumbre, de que tenemos mucho uso de amoxiclavulánico, no le tenemos respeto, no sabemos la dosis, y vamos a intentar acabar de convencernos todos de que no es la manera que tenemos que proceder. Primero, recordar que la amoxicilina con clavulánico pues tiene sus efectos adversos, que parece que se nos olvida, y una alerta en 2006 de la Agencia Española del Medicamento de toxicidad hepática grave. Es la primera causa de ingreso por fallo hepático en el adulto, en la amoxicilina clavulánico. Y luego esta diapositiva, que es muy clásica, que está recortada. En esta diapositiva, arriba, viene todo el espectro de las bacterias, ¿no? Desde los cocos gram positivos, bacilos gram negativos, aenorio, todo allí, en fila. Y viene también por colores cada antibiótico y grupo de antibióticos. Bien, si en piel y partes blandas estamos diciendo que tenemos que cubrir esos cocos gram positivos que están rodeados de un círculo, donde están los estafilococos, los resistentes a meticilina, que hemos visto que es un 14%, de momento no es un problema importante, de momento, y los estreptococos, pues tendremos que cubrir con un antibiótico de espectro reducido. Bien, las flechas rojas que señalan lo verde, eso es la cefalosporina de primera generación, ese es el espectro, y la amoxicilina clavulánico, más arriba lo veis en azul. Tiene el mismo espectro con la diferencia de que la amoxicilina clavulánico me cubre
enterococos, muchos más bacilos gram negativos, me cubre anaerobios, es decir, es un antibiótico de amplio espectro. No gano nada para cubrir mi infección de piel y partes blandas poniendo un amoxicilina clavulánico. Mi círculo de cocos gram positivos ya estaba bien cubierto con cefadroxilo. A ver si con esto yo creo que visualizándolo quizás todos nos animemos a cambiar. 2 palabras de infección odontogénica. Hemos visto que utilizamos bastante amoxicilina, un 58% en nuestro área, entre todos, pediatras, dentistas, médicos que atienden niños, y 41% de amoxicilina clavulánico. Pero las guías nos dicen que en el absceso periapical agudo localizado, el clásico flemoncito que vienen aquí con el dolor, el pus y etcétera, pues que no hay que poner ningún antibiótico, que el tratamiento es quirúrgico, incisión, drenaje, extracción de la pieza y ya, no habría que poner nada. Si hay o retraso en la atención o afectación más importante, linfadenopatía, inflamación, fiebre, malestar, vale, pues sí, hay que poner antibiótico y las guías dicen que amoxicilina, la dosis estándar. Solo si hay un fracaso terapéutico en 48 horas o hay algún dato de mucha alarma por nuestra parte, una inflamación tremenda o tal, podríamos utilizar amoxicilina con clavulánico. Vemos otro punto de mejora. Además, las infecciones odontogénicas es la tercera causa de prescripción de antibióticos global, o sea, que tienen peso. Conclusión. En la etiología de las infecciones bacterianas tenemos que pensar sobre todo en Staphylococcus aureus. De la closa yo creo que ya nos olvidamos todo, ya vemos que no la utilizamos en el área y que el tratamiento de primera elección es el cefadroxilo. Que en los alérgicos tenemos la clindamicina, que penetra estupendamente en piel y partes blandas, problema, solo hay cápsulas. Se podría formular, hacer fórmula magistral, llegado el caso. Y luego el trimetoprim sulfametoxazol, que es excelente. Una palabra de ese Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en la comunidad, que es un verdadero problema de salud pública y que por lo menos de momento en España no es un gran problema, pero cuidado con esos niños que procedan de zonas de alta endemia, como es Asia, Estados Unidos, América del Sur y Europa del Este. Deberemos sospechar que está esta bacteria ahí si vemos un niño que procede de ahí o cuando el curso clínico no va a la cosa, que tenemos una celulitis extensa, abscesificada o necrosante, que hay una mala respuesta al tratamiento convencional o un niño que tiene abscesos de repetición, él o sus conviventes. Vale. Unas palabras del estudio COSACO, que es un estudio para ver la colonización nasal en los niños españoles, donde participaron muchos centros de salud de nuestro país y encuentra que un 33% de los niños tienen estafilococos, son colonizados por Staphylococcus aureus, de los cuales el 4,4% ya son resistentes a meticilina. Eso supondría que el 1,4% de los niños españoles sanos están colonizados por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y lo que decíamos en un estudio multicéntrico de urgencias en España, donde encuentra un 16% de estafilococos resistentes a meticilina en la población infantil, adquiridos en la comunidad, los intrahospitalarios del 18%. Esto es lo que nos presentó Elena, este es el estudio COSACO, este es el documento de consenso que está en Anales de 2016, que hace un repaso de las infecciones con la tablita y los antibióticos, y una sola palabra muy rápida, de la prescripción diferida, ¿no? Esta es una estrategia que plantean los grupos PROA para mejorar el uso de antibióticos, y es que sabemos que muchas veces no es necesario poner un tratamiento antibiótico de entrada. Está claro que si hay una infección de orina, una celulitis, claro que está indicado poner un tratamiento antibiótico de entrada, pero muchas veces no. Si no lo tenemos claro y son patologías que podemos monitorizar y seguir, sería, por ejemplo, en una otitis, en una sinusitis, en una infección de vías bajas, incluso en ciertas faringoamigdalitis, si no tenemos test ni microbiólogo que a las 24 horas nos da el resultado, podríamos tener una actitud expectante, recetar ese antibiótico al paciente e indicarle que si no va bien la cosa, recoja esa receta y empiece el tratamiento. Solo os traigo este trabajo publicado en Pediatrics en marzo de 2021, que es un trabajo español en el que han participado muchísimos pediatras de atención primaria, y hace esto, y no ve ningún problema, ni más complicaciones, ni por supuesto menos efectos secundarios, y se reduce de una manera drástica el uso de antibióticos. En estos estudios, del 93% que reciben un tratamiento antibiótico con una prescripción inmediata, se reduce a un 33%, con satisfacción de las familias y educación también para la salud en el uso de los antibióticos, que no todo es poner un antibiótico, ese nivel de exigencia a veces en las familias.
y un poquito de bibliografía con algunos enlaces, y por mi parte dejamos paso a Beatriz, que va a hablar ahora ya de infección de orina. Bueno, vamos a hacer un repaso de patologías que seguimos viendo muy frecuentes y que hemos visto que tienen aspectos de mejora, y yo lo voy a basar en unos casos clínicos que me va a dar pie a hacer un repaso de ellas. El primer caso clínico es una niña de 5 años que acude a nuestra consulta por fiebre de 39 grados y odinofagia de 24 horas de evolución. Nos acompaña de otra sintomatología. A la exploración presenta buen estado general, la orofaringe está hiperémica, con exudados, y presenta un enantema petequial y adenopatías laterocervicales dolorosas. Realizamos un test de detección rápida con resultado positivo, y dentro de los antecedentes esta paciente tiene que hace 5 meses presentó un episodio de un exantema maculopapular en el contexto de una infección respiratoria a los 5 días de haber iniciado un tratamiento con amoxicilina. La faringoamigdalitis es una de las enfermedades más frecuentes en pediatría. Su etiología más frecuente sabemos que es vírica, pero dentro de las bacterianas tenemos que el Streptococcus pyogenes, o Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, es el causante más frecuente. Es muy difícil diferenciar una faringoamigdalitis vírica de una estreptocócica solamente por la clínica, puesto que muchas veces presentan una clínica superponible. Y se ha llegado a estimar que realizamos un diagnóstico de forma errónea en un 25 a un 50% de los casos, haciendo un sobrediagnóstico y, por lo tanto, un uso excesivo de tratamiento antibiótico. Para evitar todo esto, se han desarrollado una serie de escalas de predicción clínica, como puede ser Mac-Isaac, Centor o Fever Pain, que establecen la probabilidad de encontrar una infección por estreptococo. Y se ha visto que además la probabilidad en todas ellas es muy parecida, aunque podemos seleccionar la escala de Centor. Ninguna de ellas está recomendada para iniciar un tratamiento antibiótico, pues se ha visto que incluso cuando tenemos una puntuación mayor o igual a 3 en la escala de Centor, la probabilidad de tener una faringoamigdalitis estreptocócica solamente es de un 30 a un 50%. Lo que sí que se recomienda es su utilización para hacer una selección de los pacientes a los que vamos a realizar un estudio microbiológico. Cuando planteamos realizar un estudio microbiológico, las herramientas de las que disponemos son el test de detección rápida de antígeno estreptocócico, que podemos utilizar en consulta y que el resultado lo vamos a tener en 10-20 minutos. Tiene una precisión diagnóstica muy próxima además al cultivo. Con respecto al cultivo, es la prueba de diagnóstico definitivo con una alta sensibilidad y especificidad, pero su resultado lo obtenemos, tenemos que esperar 24 o 48 horas. Ninguna de las dos pruebas van a diferenciar entre una infección estreptocócica actual y una infección vírica en un portador de estreptococo beta-hemolítico. Por eso es muy importante hacer una selección de los pacientes a los que vamos a realizar este diagnóstico y estas herramientas diagnósticas. El Plan Nacional de Resistencia Antibiótica establece que en consultas de atención primaria el uso de pruebas de diagnóstico rápido como medida para disminuir la prescripción de antibiótico con una alta especificidad y sensibilidad. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que realizar una elección del tratamiento antibiótico de forma adecuada, y en esta elección nos vamos a basar en las tasas de resistencia que tengamos en nuestro área, utilizando siempre el antibiótico de espectro más reducido, una dosis adecuada y considerar siempre los antecedentes de cada paciente. En cuanto a las resistencias, sabemos que desde hace más de 50 años el Streptococcus pyogenes es universalmente susceptible a betalactámicos, que la penicilina por vía oral sigue siendo el antibiótico de primera elección, quedando la amoxicilina como primera alternativa terapéutica. Ya hemos visto que el amoxiclavulánico no es el tratamiento de elección porque es un antibiótico de amplio espectro, y además el Streptococcus pyogenes no es productor de betalactamasas. Tiene unos efectos adversos muy importantes, como ha comentado Esther. La hepatotoxicidad debemos tenerla en cuenta, y sí podremos utilizarlo si se sospechan recurrencias por microorganismos que sean productores de betalactamasas. En cuanto al grupo de antibióticos de macrólidos, los macrólidos de 14 y 15 átomos tienen, el estreptococo presenta un alto índice de resistencias. En cambio, los macrólidos de 16 átomos, como la josamicina o la midecamicina, no. Por lo tanto, serán
estos de elección dentro de este grupo de antibióticos. Y las cefalosporinas de primera generación y de segunda han mostrado una eficacia erradicadora similar a las penicilinas. Hemos de tener en cuenta también las sospechas de reacciones alérgicas y establecer un tratamiento adecuado dependiendo de la reacción alérgica que podamos sospechar a las penicilinas. Diferenciamos dos tipos de reacciones: las reacciones inmediatas, que son las que ocurren inmediatamente tras la toma del fármaco, están IgE mediadas y pueden ser rápidamente progresivas y potencialmente mortales, y además tienden a ser cada vez más graves en exposiciones posteriores. Y luego tenemos las reacciones no inmediatas, con una aparición un poco variable, que puede ser de horas a 72 horas o bien días o semanas, que no son IgE mediadas, que generalmente son exantemas morbiliformes no pruriginosos o erupciones maculopapulares, aunque no debemos olvidar las reacciones tardías graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica. Y es importante diferenciarlo porque el antibiótico que utilicemos, dependiendo del tipo de reacción, va a ser distinto. Se han hecho una serie de recomendaciones de antibiótico. Tenemos el boletín farmacoterapéutico del SESCAM, en el que establece como antibiótico de primera elección la penicilina V y siempre va a tener de alternativa la amoxicilina. Y luego en los pacientes que sean alérgicos a penicilinas, como bien hemos hablado, las cefalosporinas tienen una eficacia erradicadora similar, y en los pacientes que no tienen una reacción anafiláctica podremos utilizar una cefalosporina de primera generación como el cefadroxilo. Y en los que tienen una reacción anafiláctica inmediata o tardía grave, tenemos los macrólidos de 16 átomos como la josamicina o la midecamicina. También el grupo de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica establece como tratamiento antibiótico en los pacientes alérgicos a penicilinas el uso de cefuroximaxetilo o cefadroxilo en las reacciones alérgicas tardías que no sean graves. Dentro del tratamiento antibiótico también tenemos que tener en cuenta la duración. Últimamente hay bastante controversia en cuanto a la duración, pero todavía se sigue estableciendo que la duración tiene que ser de 10 días. Aquí os pongo una revisión sistemática que está publicada en el 2008, en el que se revisaron 11 ensayos clínicos y se ve que las tasas de erradicación microbiológica del estreptococo piógenos fueron inferiores para el tratamiento de corta duración frente al largo, y que además el éxito clínico fue inferior también en estos pacientes de tratamiento corto. En cambio, los eventos adversos no difirieron entre ambos grupos comparados. Y también la guía NICE en el año 2018 ve que la erradicación microbiológica del estreptococo piógenes es superior en los tratamientos de 10 días frente a los tratamientos cortos de 5 o 7 días, y que a lo mejor podríamos aceptar el uso de tratamientos cortos cuando la prioridad no fuera la erradicación, sino la mejoría clínica. Hemos visto las sensibilidades que tiene el piógenes en nuestro área y bueno, pues es 100% sensible a penicilinas, aunque es verdad que mantiene una alta sensibilidad a los macrólidos. Y como bien nos ha dicho Esther, yo creo que hay una gran mejora que podemos valorar en cuanto al tratamiento, puesto que el tratamiento más utilizado para las faringoamigdalitis es amoxicilina, seguido de acitromicina y de amoxiclavulánico, cuando estos antibióticos no deberíamos utilizarlos. Y en cuarto puesto tenemos la fenoximetilpenicilina, que debería ser el antibiótico de primera elección. Como conclusiones, saber que la faringoamigdalitis es una de las causas más frecuentes de prescripción, que para evitar esos problemas asociados al sobretratamiento se recomienda diferenciar la etiología vírica de bacteriana mediante la aplicación de los criterios de predicción clínica y el uso de test de diagnóstico rápido, que el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina V durante 10 días, que no es productor de beta-lactamasas, por lo tanto el amoxiclavulánico no aporta ningún beneficio y aumenta el riesgo de resistencias y de efectos secundarios, y que los macrólidos pueden dar lugar a un fracaso terapéutico por la resistencia del estreptococo a ellos. Solamente en alérgicos a penicilinas debemos de tener en cuenta la posibilidad del tratamiento con las cefalosporinas de primera o de segunda generación o los macrólidos de 16 átomos. Aquí os dejo un poco de bibliografía y vamos a hacer un repaso a otra patología frecuente en la atención primaria. En este caso nos viene un niño una niña de 6 años a consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 24 horas de evolución,
con una exploración física, con buen estado general y una exploración anodina. Decidimos realizar la recogida de orina para hacerle una prueba complementaria de una tira de orina y vemos que tiene leucos y nitritos positivos. Dentro de las infecciones del tracto urinario sabemos que es una infección frecuente, que es bastante grave en lactantes menores de 3 meses y que tras las infecciones respiratorias de vías altas es el proceso infeccioso más frecuente en la infancia y en la adolescencia. Es importante en pediatría y es necesario el realizar una recogida de una muestra de orina para realizar un urocultivo, para luego realizar un tratamiento basado y guiado por el antibiograma. Para realizar una recogida de una muestra hay que hacerlo con una técnica adecuada, que dependerá de si el paciente es no continente, que deberá de ser por una punción suprapúbica o sondaje, o mediante la maniobra de estimulación vesical y recogida de orina al acecho, y en continentes realizar la recogida por micción media. Hay que tener cuidado con la interpretación del urocultivo, como bien nos ha dicho Elena, con orinas que estén diluidas, porque hay veces que nos empeñamos en ofrecerles abundante líquido para hacer la recogida de la muestra y luego pasa también, hay orinas que pasan poco tiempo en la vejiga. Esto hay que tenerlo en cuenta y también, pues, como bien ha dicho Elena, informar al solicitar el urocultivo de todas estas circunstancias. Ante la sospecha de una infección de orina, en nuestro paciente recogemos muestra para urocultivo y se plantea un tratamiento de forma empírica, ya que es muy frecuente en las infecciones del tracto urinario tener que establecer un tratamiento empírico que debe cubrir los patógenos más frecuentes. Y hemos visto que los microorganismos implicados y el con más frecuencia es el E. coli, en un 70 o un 90% de los casos. Vemos que hay ciertas situaciones en las que, como por ejemplo una exposición previa a antibióticos, anomalías urinarias, incrementan la probabilidad de infección por otros gérmenes, como el Proteus mirabilis, que lo vemos en un 6 o un 10%, o Klebsiella pneumoniae en un 3 a un 5%. En la elección del tratamiento antibiótico tenemos que tener en cuenta las resistencias antibióticas y no iniciar un tratamiento antibiótico empírico con antibióticos cuya resistencia sea mayor al 15 al 20%. Elena nos ha mostrado las sensibilidades del E. coli a distintos antibióticos y, como vemos, amoxicilina tiene una sensibilidad del 48%, por lo cual no debe ser un antibiótico de primera elección que elijamos ante una infección del tracto urinario. Sigue manteniendo una buena sensibilidad a amoxiclavulánico, a cefuroxima y cefota, y también debemos fijarnos en la sensibilidad que tiene a fosfomicina, que es bastante alta. La Sociedad Española de Pediatría de Infectología nos hace unas recomendaciones en cuanto al tratamiento antibiótico, que vemos que en las infecciones del tracto urinario lo diferencia por edades. En menores de 6 años establece como tratamientos antibióticos de elección la cefuroxima axetilo y la fosfomicina cálcica. Tener en cuenta que aquí viene a dosis de 15 miligramos por kilo día, pero nos ha explicado Elena que el E. coli es un germen que consideran SEI, que necesita en muchas ocasiones dosis elevadas, con lo cual podríamos tener en cuenta que los 15 miligramos kilo día deberíamos pasarlos quizá a 30 miligramos por kilo día, aplicados cada 12 horas. Y luego pone como tercera opción amoxicilina clavulánico en relación 4:1, al igual que hacíamos en las infecciones de piel. En niños mayores de 6 años establece tratamiento con fosfomicina de elección como fosfomicina trometamol en dosis únicas y aquí hace diferencia en los niños de 6 a 12 años que sería necesario solamente un sobre de 2 gramos o en niños mayores de 12 años un sobre de 3 gramos. Y siempre y cuando tenéis que tener en cuenta que los mismos antibióticos que podemos utilizar en menores de 6 años podemos utilizarlos en mayores de 6 años. Hacer aquí hincapié en la duración, pues han visto que en las infecciones del tracto urinario bajas no complicadas, con 3 a 5 días en los menores de 6 años utilizando esos antibióticos sería suficiente y luego una dosificación muy cómoda en los mayores de 6 años con una dosis única. Estas recomendaciones están hechas en el año 2019. En diciembre del 2021, el Departamento de Salud de Sagunto hizo unas recomendaciones, su equipo PROA, estableciendo que en los menores de 12 años el tratamiento antibiótico de elección va a ser fosfomicina cálcica de 80 a 100 miligramos por kilo y día, estableciendo como dosis máxima los 1.500 miligramos al día. Y todo esto se debe a la situación actual en la que estamos ahora mismo. Pues hay hay una suspensión temporal de la fosfomicina de 2 gramos.
¿Y a qué se debe esto? A que la EMA en junio del 2020 hizo unas recomendaciones para restringir el uso de antibióticos con fosfomicina y estableció que en los niños menores de 12 años la fosfomicina trometamol no debería usarse para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario porque no se habían confirmado datos suficientes que establecían sus beneficios en su uso. También tenemos problemas con desabastecimientos de la suspensión oral de cefuroximax etilo. Vemos que hay dos preparaciones de 50 y de 60 mililitros. La de 60 mililitros no tenemos disponible y la de 50 baila. Hay días que tenemos, otros días que no. Eso es cuestión de mirarlo y que los padres intenten conseguirlo en farmacia. Pero esta misma situación la tenemos con los sobres de 250, que tampoco los tenemos. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta los gérmenes más frecuentes, los índices de resistencia que tenemos en nuestro área, las recomendaciones de tratamiento antibiótico y la situación actual que tenemos en cuanto al desabastecimiento o suspensión de tratamientos antibióticos, en nuestro paciente decidimos plantear un tratamiento de forma empírica con fosfomicina cálcica y lo citamos en nuestra consulta a las 48 horas para revisión y resultado de urocultivo. A las 48 horas nos encontramos que el paciente se encuentra sin fiebre, con buen estado general, ya no tiene ni disuria ni polaquiuria y el resultado del urocultivo vemos que es sensible a todos los antibióticos que nos plantean desde el servicio de microbiología. Dentro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta con la fosfomicina cálcica es que tiene una regular absorción vía oral. Pero hemos visto que en nuestro paciente ha funcionado, con lo cual decidimos, dado que es un antibiótico de bajo espectro, seguir con el antibiótico para completar el tratamiento. El consumo de antibiótico en el área de Guadalajara, que nos ha hecho Esther, hemos visto que la fosfomicina está dentro del antibiótico más pautado, seguido de amoxicilina clavulánico, de cefixima y de amoxicilina sola. Queremos pensar que eso está guiado por el resultado del antibiograma. Y además aquí, bueno, pues tenemos varios diagnósticos en los que no podemos diferenciar una infección de vías bajas de una infección de vías altas. Como conclusiones, pues saber que la infección del tracto urinario es frecuente tener que instaurar un tratamiento de forma empírica que debe cubrir los patógenos más frecuentes y en nuestro caso es el E. coli. Tener en cuenta las resistencias antibióticos que presenta y que una vez conocido el antibiograma y el patrón de resistencias debe desescalarse y elegir el antibiótico eficaz de espectro más reducido. Y por mi parte esto es todo. Bueno, me imagino que ya estáis un poquito cansados a estas horas. Voy a intentar no extenderme mucho. A ver, vale. A mí me toca la parte de antibióticos de uso hospitalario, entonces, bueno, lo he planteado un poco con dos infecciones sobre las que vamos a centrar un poco la charla, que sería la pielonefritis, infección urinaria alta, y las infecciones osteoarticulares. En ellas quería un poco hablar del tema de la antibioterapia empírica y dirigida, de la duración óptima de antibioterapia y la intención de acortar tratamientos cuando es posible, el cambio de antibiótico IV a oral, cuándo se debe hacer o cuándo podemos hacerlo, y luego había puesto una última parte con gérmenes multiresistentes y nuevos antibióticos, pero como ya se ha hablado del tema, pues intentaré eso avanzarlo, ¿vale? Entonces también he presentado casos clínicos para que sea un poquito más ameno. Este es un lactante de 50 días que viene por fiebre hasta 38,7 de 24 horas de evolución y únicamente rechazo parcial de las tomas e irritabilidad. Antecedentes sin interés y en cuanto a la exploración no tiene aspecto séptico, tiene fiebre, pero en la exploración no se aprecia ningún foco aparente de la fiebre. En la analítica tiene una leve leucocitosis, un perfil renal con glucemia e iones normales, creatinina normal, una proteína C reactiva de 87 miligramos litro, es decir, elevada, y le ponemos una bolsa de orina en la que,
¿No se oye? Vale, así, vale. Le ponemos una bolsa de orina en la que detectamos 3 cruces de leucocitos, una cruz de nitritos y en el sedimento pues tiene más de 50 leucocampo. Se le recoge un hemocultivo a la vez que se le realiza la analítica. Bueno, entonces está claro que nuestra sospecha en este paciente es de una pielonefritis aguda. Es una fiebre sin foco en un lactante de 50 días que tiene leucocituria, nitritos positivos y aumento de la PCR, ¿vale? De reactante de fase aguda. Entonces, esto ya lo sabemos todos y lo volvemos a repetir. Siempre recogida de muestra para urocultivo por método estéril antes de empezar antibioterapia, porque si no, no vamos a poder aislar el germen causante y eso va a hacer que no podamos hacer una antibioterapia dirigida posteriormente. ¿Vale? Apuntar simplemente que si el niño tuviese mal estado general, sospecha de sepsis o es menor de un mes, tendríamos que completar el estudio con una punción. Bueno, esto ya se ha hablado de los métodos de recogida de la orina de forma estéril. En el hospital generalmente por bolsa se hace el cribado, pero luego se recoge por sondaje vesical y la cuantificación de la bacteria es diferente. Por sondaje vesical con más de 10.000 colonias sería suficiente, mientras que por micción espontánea a chorro medio habría que considerar cifras mayores a 100.000 o entre 10 y 50.000 si hay alta probabilidad, ¿vale? Y en punción suprapúbica sería cualquier recuento, pero no es una técnica que solamos hacer. Por otra parte, ¿por qué este niño tiene que ingresar? Bueno, pues aquí pongo las indicaciones de ingreso hospitalario porque requieren antibioterapia parenteral que están en el documento de la EP de las recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la infección de orina, pero que también en las guías NICE lo recoge así, es decir, menores de 3 meses deben de ingresar para tratamiento antibiótico intravenoso y aparte de eso, pues los otros apartados entre los que están pues afectación del estado general o inmunodeprimidos o cuando tengan patología nefrourológica de importancia o cuando hemos intentado un antibiótico oral y no lo ha tolerado o no ha evolucionado favorablemente. Y otra cosa importante es que en estos pacientes el antibiótico empírico hay que iniciarlo precozmente, no nos podemos esperar al resultado del cultivo, luego tenemos que utilizar antibiótico intravenoso en toda itis febril, en niños pequeños o niños de riesgo. Entonces, ¿qué tratamiento antibiótico empírico elegiríamos en este paciente? Bueno, pues como ya hemos repetido, la etiología más frecuente de la infección urinaria es el coli, que tiene en un 60-80% de los casos, otros gérmenes menos frecuentes y en menores de 3 meses deberíamos de considerar la posibilidad de que sea una infección por un enterococo, con lo cual esto tiene implicaciones a la hora de cubrir con antibiótico adecuado. Entonces, una vez que sabemos la etiología más frecuente de la infección, tenemos que dirigir nuestro tratamiento empírico para cubrir esas bacterias que son las que más frecuentemente producen la infección en cuestión. Tendríamos que elegir un antibiótico intravenoso empírico que tenga una resistencia menor de un 10-15% al germen más habitual, es decir, a la Escherichia coli. Y esto siempre va a ser según el patrón local de susceptibilidad, es decir, no me vale la sensibilidad antibiótica que tienen en Estados Unidos o en Reino Unido, es decir, la sensibilidad de la zona. Si aquí tenemos una sensibilidad al tratamiento al coli de gentamicina de 87%, pues en este caso sería admisible. Es verdad que esto antes tenía una sensibilidad mayor, pero bueno, puede ser que también en este tiempo, en estos meses, no sea totalmente fiable, digamos. Entonces, en niño sano, de primera elección, es la gentamicina intravenosa. Y aquí también hay un consenso, y es que la gentamicina se debe de poner en una única dosis diaria, a 5 miligramos kilo día, y además en una única dosis diaria es efectiva y menos tóxica, menos nefrotóxica. Y en este caso, puesto que se trata de un lactante de menos de 3 meses, deberíamos de asociar ampicilina de manera empírica hasta tener el resultado del antibiógrafo. Una alternativa, si tuviésemos el paciente con afectación del estado general, sospecha de sepsis o tiene una nefropatía importante con insuficiencia renal, es que utilicemos en lugar de la gentamicina las cefalosporinas de tercera generación. Bueno, vamos a ver los otros aspectos que he dicho, duración del tratamiento, cuando pasamos a vía oral y si tenemos que hacer alguna modificación. Bueno, pues en general en las guías el tratamiento que siempre se ha dicho es un tratamiento de 10 días en pielonefritis, pero que se podría acortar a 7 días si la evolución
clínica es favorable. ¿Qué pasa? Que si es un lactante pequeño, por ejemplo, menor de un mes, casi tiene que cumplir todo el tratamiento por vía intravenosa. O a veces, en casos de complicaciones, tenemos que prolongar ese tratamiento. ¿Cuándo pasamos de vía intravenosa a oral? Pues esto va a ser igual prácticamente para todas las infecciones, es decir, el paciente tiene que estar afebril, con buen estado general, tiene que tolerar bien por vía oral para poder tomar un antibiótico y tenemos que tener el resultado del urocultivo y el antibiograma para ir ya con la terapia dirigida. Como después os presentaré en un trabajo que hay en el Lancet, si hay una bacteriemia por coli, tiene un tratamiento prolongado, pero en el caso de una bacteriemia por coli asociada a una pielonefritis, lo único que nos exigen es un tratamiento mínimo de 5 a 7 días por vía intravenosa. No deberíamos de hacer menos de 5 días de tratamiento intravenoso. Y por último, cuando tengamos el antibiograma, pues haremos un tratamiento dirigido de los antibióticos sensibles, el de menor espectro, el de mejor difusión al tejido donde tiene que llegar, el que sea bien tolerado y el que tenga menor toxicidad. Eso para todos los antibióticos. Si, este paciente tenía criterio de ingreso, pero si no tuviera criterio de ingreso, pues el tratamiento empírico ambulatorio es o bien con cefixima, cefalosporina de tercera generación, o podría ser perfectamente con cefuroxima acetilo, ¿vale?, a la dosis que hemos dicho de 30 miligramos kilo día, porque lo que tiene es peor penetración renal y habría que asegurarse también de que la sensibilidad en el medio correspondiente sea la adecuada. Y ahí pues haríamos ya tratamiento dirigido después de tener el antibiograma, igual que en el caso de antibiótico. Bueno, pues dejamos la pielonefritis y paso a otro caso clínico. Se trata de un niño de 5 años que viene por un dolor en el muslo y en región inguinal izquierda desde hace 24 horas. Además tiene fiebre hasta 38 y refiere que no puede caminar. Este niño tiene un antecedente de un posible traumatismo porque estuvo jugando en unos hinchables y además un catarro previo. El día anterior, a las pocas horas de evolución del cuadro, había venido a urgencias, se le había hecho una analítica que tenía leucocitosis y neutrofilia, pero con una PCR bajita, se había recogido un hemocultivo y se mandó a casa con observación. Cuando viene de nuevo a urgencias, pues tiene en ese momento febrícula, refiere bastante dolor a nivel de la cadera y del muslo izquierdo y vuelve a decir que no puede caminar, no conseguimos hacerle caminar. Repetimos analítica, que es la que tenéis ahí, con leucocitosis, con una PCR que ya ha subido a 65 miligramos litro, no se realizó velocidad de sedimentación y se vuelve a recoger un segundo hemocultivo. Y como el dolor es en la zona de cadera, muslo, hacemos una radiografía de fémur, que es normal, y hacemos una ecografía de cadera, que también es normal. Por lo tanto, tenemos un niño con fiebre, sintomatología osteoarticular muscular y elevación de reactante de fase aguda. Bueno, pues ahí tenemos que sospechar una infección osteoarticular, ¿vale? Os pongo esta primera diapositiva, que es un algoritmo que viene en el documento de la Asociación Española de Pediatría sobre la osteomielitis, ¿vale? Porque me parece muy significativo. El primer cuadro que tenemos ahí es lo que tenemos que hacer de entrada: hemograma, PCR velocidad, hemocultivo, la radiografía simple y la ecografía. Y con eso nos tenemos que hacer una idea de si parece que es una artritis séptica, si encontramos algo en la ecografía, o una osteomielitis. Con lo cual, si parece una artritis hay que hacer un drenaje y si parece una osteomielitis hay que hacer una resonancia. Ahí nos quedamos. ¿Por qué estas pruebas iniciales? Bueno, pues tanto el documento de la Asociación Española de Pediatría, de las sociedades de infectología, de reumatología y de ortopedia pediátricas, como en las guías IRSA del 2021 sobre osteomielitis, dicen exactamente lo mismo. Se recomienda siempre un hemocultivo previo al inicio del tratamiento antibiótico. El rendimiento es menor del 50%, pero si nos crece el germen tenemos mucho ganado. Siempre se sugiere hacer una PCR inicial, que es muy inespecífica, es decir, una PCR alta no significa que tenga que tener una osteomielitis, pero si tenemos una valoración inicial, después a la hora del seguimiento nos va a servir bastante de cara a ver la evolución del cuadro clínico. Y además, sí que se ha visto que esa elevación de PCR se correlaciona con casos más graves, casos de estafilococcus meticilin resistente, casos con bacteriemia.
La velocidad de sedimentación en el protocolo nuestro sí que está contemplada, bueno, en la Sociedad de Infectología Americana pues como que le da menos valor. Obligatorio también hacer una radiografía inicial para descartar otras patologías y excluir otros diagnósticos, y si hay que hacer una prueba de imagen, porque lo que sospechamos es una osteomielitis, la resonancia va a ser la técnica ideal, y en eso están de acuerdo todos los protocolos. ¿Y qué hacemos con el antibiótico? Pues igual, no podemos esperar a ver si nos crece la bacteria o no, y además sabemos que el rendimiento no va a ser muy alto del hemocultivo. Entonces, ante la sospecha de infección osteoarticular, iniciamos tratamiento precozmente. Eso sí, recogemos primero las muestras. Otra cosa es que, además, estos pacientes, salvo excepciones en algunos hospitales, deben de ingresar inicialmente para valorarlos y para iniciar un tratamiento antibiótico intravenoso que debe de hacerse al principio, ¿vale? Y digo salvo excepciones porque, bueno, pues hay algunos, en La Paz, por ejemplo, pues sí que hay pacientes con infecciones osteoarticulares que llevan ambulatoriamente, pero son como con unas condiciones muy, muy concretas. Por otra parte, tenemos que ponerle un antibiótico, pues como en todas las infecciones. ¿Qué antibiótico voy a poner? Pues me tengo que saber los agentes etiológicos más frecuentes en la infección que voy a tratar. Y estos van a ser diferentes según la edad del paciente y según factores de riesgo. Aún así, aun con esas diferencias, el microorganismo más frecuente en todas las edades es el Staphylococcus aureus, da igual que sean más pequeños o más grandes, ¿vale? En esa tabla veis que el Staphylococcus aureus, tanto en menores de 3 meses como de 3 meses a 5 años, como mayores de 5 años, está el primero de la lista. ¿Qué pasa? Que en menores de 3 meses tenemos también los gérmenes del periodo perinatal, de 3 meses a 5 años tenemos la Klebsiella, y luego el piógenes estaría en estos dos apartados. Bueno, esto es si nosotros tenemos factores de riesgo, que ahí viene es una tabla extensísima. Os he señalado simplemente que como tenemos pacientes con anemia drepanocítica, en esos pacientes hay que considerar la salmonela como una de las etiologías probables y tenemos que cubrirla. Lo demás pues son casos más raros y que tendríamos que individualizar y mirar cada patología qué gérmenes son los más habituales. Entonces, ¿qué tenemos diferente en el tratamiento de las osteomielitis o de las infecciones osteoarticulares? Porque es verdad que siempre han sido tratamientos muy largos, tanto intravenosos como por vía oral. Bueno, pues lo que se pretende es ver cómo podemos variar esto de cara a hacer tratamientos un poco más cortos. Por una parte, tenemos que empezar la antibioterapia empírica y esta, como hemos dicho que el Staphylococcus aureus es el germen más frecuente, tiene que estar dirigida frente a Staphylococcus aureus. Igual que en el caso anterior, tenemos que tener la susceptibilidad local del germen. ¿Qué sensibilidad tenemos aquí del Staphylococcus aureus a la meticilina o cloxacilina o no? Es verdad que en los datos que ha dado Elena, este año tenemos un porcentaje de Staphylococcus aureus meticilin resistente algo superior a lo que hemos tenido, o sea, un 15% no es nada desdeñable. No sé si será una cosa circunstancial o realmente eso seguirá así. Entonces, de hecho, el límite que se pone para tratar con un antibiótico u otro es que si las tasas de Staphylococcus aureus meticilin resistentes son menores del 10%, sería cefazolina o cloxacilina, y si son mayores de un 10-20%, es decir, aquí nos dan un margen mayor, clindamicina o vancomicina. Yo creo que de momento debemos de seguir utilizando cefazolina o cloxacilina y ya veremos. Luego, según la edad, pues en niños más pequeños tendríamos que en lugar de la cefazolina utilizar la cefuroxima, porque cubriría también la Klebsiella y otros agentes etiológicos, y en menores de 3 meses un tratamiento combinado con cloxacilina y cefotaxima, por los gérmenes que también he dicho que antes estaban. ¿Por qué pongo lo de la Klebsiella aquí? Pues que sepáis que ni la cloxacilina ni la clindamicina son útiles frente a la Klebsiella. Luego, si sospechamos una artritis por Klebsiella, que es más frecuente que la osteomielitis, en estos casos tenemos que asociar otro beta-lactámico o poner cefuroxima, que sí lo cubre, o amoxicilina clavulánico, que también lo cubre. Bueno, entonces, cuando ya tenemos el resultado del hemocultivo, si hemos tenido la suerte
de que ha crecido la bacteria correspondiente, pues identificamos el patógeno, tenemos la sensibilidad y, como en todo, antibiótico de espectro más reducido, con menos efectos secundarios y con mejor tolerancia. ¿Y qué hacemos con el tratamiento oral? Pues si tenemos resultado de cultivo, vamos a ir dirigidos. El antibiótico de elección para estafilococo por vía oral, pues igual que en infecciones de piel y partes blandas, el cefadroxil oral, y como alternativa podríamos utilizar la cefuroxima acetilo, ¿vale? Si resulta que lo que aislamos es un Staphylococcus aureus meticilin resistente, pues tendremos que utilizar clindamicina, cotrimoxazol o asociarle rifampicina, que ya sería otra situación. ¿Y qué pasa si no aislamos un germen? Si resulta que no se aísla nada. Bueno, pues si hemos puesto un antibiótico por vía intravenosa, debemos de utilizar un antibiótico de espectro similar por vía oral, ¿vale? Entonces, si he puesto cloxacilina IV o cefazolina IV, pongo cefadroxil oral, y si he puesto cefuroxima IV, pongo cefuroxima oral. Y si es un niño pequeño, es que probablemente, menor de 3 meses, tenga que cumplir prácticamente todo el tratamiento por vía intravenosa, o casi todo. Y podríamos pasar después a cefuroxima o amoxicilina clavulante. Bueno, esto es un poco lo mismo que os he dicho en función de las edades del paciente. En este niño, a pesar de que tenía 5 años, no sé por qué, pues empezamos tratamiento con cloxacilina y cefotaxima, algo que no deberíamos haber hecho, ¿vale? Con cloxacilina sola hubiera sido suficiente. Tuvimos la suerte de que en el hemocultivo que se recogió el primer día que vino a urgencias y en el segundo al ingreso creció un Staphylococcus aureus meticilin sensible. Suspendemos la cefotaxima, le hicimos una resonancia en la que efectivamente había una osteomielitis aguda de la rama ilio-eiscopubiana con afectación muscular, no con absceso muscular, con edema a nivel muscular, y con el antibiótico fue estupendamente, de forma que normalizó la PCR a los 5 días, ahí tenía una velocidad de 20 que está bastante bien, y se mantuvo el tratamiento intravenoso durante 7 días y posteriormente se mandó a domicilio con cefadroxilo hasta completar 4 semanas. ¿Esto está bien o está mal? O no sabemos si es la duración adecuada o no. Bueno, pues lo que se está propugnando desde hace ya años en el tratamiento de la osteomielitis, OMA es osteomielitis aguda, ¿vale? No otitis media. Es por resumir. Lo que se está propugnando es hacer un tratamiento parenteral inicial, pasando secuencialmente a oral. Utilizar dosis más altas de antibiótico y utilizar menores duraciones, tanto de tratamiento intravenoso como de tratamiento oral. Pero hay un mínimo que se considera que al menos 2-5 días de tratamiento intravenoso y 3-4 semanas total, y eso suponiendo que sea que todo vaya bien, vamos, que no haya complicaciones. ¿Qué pasa si hay bacteriemia? Pues ahora después también lo veremos, porque os presentaré el trabajo que os he comentado. En bacteriemia por Staphylococcus aureus el tratamiento es prolongado, es de entre 10-14 días, pero ¿qué pasa? Que si en este caso es una bacteriemia asociada a una osteomielitis o a una artritis séptica, con 4 o 7 días de tratamiento IV serían suficientes, ¿vale? Un mínimo de 4 o 7 días. Lo que os decía, si el niño es muy pequeño, necesita mayor duración, y también si estamos hablando de estafilococos más agresivos, como puede ser el productor de toxina de Panton Valentine, o casos más complicados de osteomielitis. ¿Cómo valoramos la respuesta al tratamiento para ver cuándo podemos pasar de tratamiento intravenoso, o sea, cuándo podemos desescalar, ¿no? Pues tenemos por una parte la evolución clínica, la fiebre, el dolor, la impotencia funcional, tiene que ser favorable, ¿vale? Y aquí, en esta infección, es muy importante monitorizar la PCR. Por eso, la PCR al inicio al diagnóstico es muy importante, porque lo normal es que baje en las primeras 48 horas de un tratamiento efectivo y se normalice alrededor de los 7-10 días. Si no sucede esto, tenemos que pensar que algo se nos está complicando, que hay algo que no va bien. Y además, a la hora de pasar a vía oral, se recomienda que haya al menos un 30% de descenso de esta PCR. Bueno, como hablo de osteomielitis complicada y no complicada, pues fundamentalmente en la parte de la izquierda tenéis lo que es los criterios de no complicada, pues que sería una afectación unifocal, que responda bien al tratamiento, que si hay bacteriemia se resuelva pronto, es decir, en un hemocultivo a las 24-48 horas ya no aparezca, que no tenga secuelas agudas y que no haya afectación de la fisis o datos de que pueda tener secuelas a largo plazo, y complicada por lo contrario.
Y la dosis, hemos dicho que son tratamientos que intentamos poner dosis, o que hay que poner dosis más altas de los antibióticos, ¿vale? Aquí he resumido los antibióticos que vamos a utilizar con más frecuencia. La cloxatilina intravenosa hay que ponerla no a 100 por kilo, sino entre 150 y 200 miligramos kilo día. Y además se puede poner cada 4 o 6 horas. Siempre que optimizamos tratamientos son dosis altas, intervalos probablemente más frecuentes. La cefazolina 100-150 y la cefuroxima IV 150-200. Y el cefadroxilo y la cefuroxima acetilo, pues en el caso de osteomielitis veréis que las dosis son el doble o el triple de las habituales por vía oral. Y además la frecuencia aquí nunca va a ser cada 12 horas, siempre va a ser cada 8 horas, para que la llegada al hueso sea mejor. Esto serían las tablas completas de todos los antibióticos con sus dosis, ¿vale?, en osteomielitis. Y bueno, aquí os quiero presentar, creo que me estoy extendiendo, abrevio. Aquí os quiero presentar un trabajo, una publicación que hay a nivel de Australia, Nueva Zelanda, de un artículo que es la duración del antibiótico total y el tiempo cuál es el momento de pasar de vía intravenosa a vía oral para tratar 36 tipos de infecciones bacterianas en pacientes menores de 18 años. Entonces, hace una revisión de todas las publicaciones. Es verdad que empieza hace muchos años, hasta el 2014, selecciona 170 artículos de 4.000 y pico y lo que hace es infecciones que han recibido tratamiento intravenoso, oral o ambos, y ver la duración del tratamiento y los resultados. Y luego pone unas recomendaciones en función de la literatura que ha revisado, revisa guías clínicas y además opiniones de expertos. Y entonces con eso pues da unas recomendaciones. También habla, no lo voy a repetir, de cuándo consideramos que se puede cambiar el antibiótico de vía intravenosa oral, que es lo que ya sabemos. Únicamente en este caso es verdad que no considera que la fiebre sea un impedimento para pasar de vía intravenosa oral, si el resto de mejoría clínica así lo dispone. Y al final, pues la conclusión es que las infecciones que evolucionen clínicamente bien, que presenten mejoría clínica, serían innecesarias pautas largas de tratamiento, y que se puede pasar además precozmente de tratamiento intravenoso a tratamiento vía oral. Entonces, y que debemos de considerar en estos pros y en estos contras siempre la posibilidad de que vamos a producir resistencias a antibióticos si usamos los antibióticos más tiempo del debido. Es decir, que tengamos en cuenta también los aspectos negativos, digamos, del uso de antibióticos. Entonces, a mí me pareció interesante porque hay una tabla, yo aquí os he puesto las infecciones de las que he hablado, pero hay unas tablas de las 36 infecciones que revisa. Y, por ejemplo, pues ahí en pielonefritis aguda veis que la duración mínima intravenosa cuánto es, la duración total de tratamiento 10 días y esa mejoría rápida 7, y ahora veremos lo de la bacteriemia. Y en osteomielitis aguda, pues igual, un poco lo que os he contado, o sea, los días de tratamiento intravenoso con 3-4 días sería suficiente, y si se asocia bacteriemia, un poquito más. Y cuando pasamos de intravenoso a oral y la duración total del tratamiento. Igual que eso, en bacteriemias, ¿vale? Las dos de abajo sería la bacteriemia por Staphylococcus aureus y la de gram negativos, que veis que si son aisladas el tratamiento es más prolongado, pero si es en el contexto de pielonefritis u OMA son más cortitos. Bueno, no sé si queréis que... Bueno, esto lo resumo un poquito. Esta es una niña que todos aquí en el hospital conocemos, en este momento 4 años, con una alteración neurológica y además tiene una malformación renoureteral con un megaureter, reflujo vesicoureteral grado 5 y una vejiga neurógena. Y además tenía hitus de repetición en los últimos meses. Viene, como otras veces venía, con febrícula, irritabilidad, la orina turbia, la mamá le ha hecho un sondaje que le realiza sondaje intermitente y tiene pues leucocituria y nitritos. Entonces, es una sospecha clínica de ITU, por supuesto, pero tenemos unas condiciones de una paciente que tiene patología renal de base, con vejiga neurógena y que hemos tenido varias infecciones de repetición en los últimos meses. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La ingresamos y le ponemos el tratamiento empírico como a cualquier otro paciente? Pues yo creo que no, que tenemos que pensar un poquito más y lo primero que se nos tiene que ocurrir es que vamos a revisar las orinas de esta niña de las veces anteriores que ha ingresado, a ver lo que nos encontramos. Y vamos a ver cómo tiene la función renal, que la tenía bien.
Entonces, ¿qué nos encontramos en los urocultivos previos? Pues que ha tenido 3 episodios de ITU por Klebsiella pneumoniae productora de BLE. Entonces, esta niña no podemos empezar el tratamiento con gentamicina o con cefotaxima IV porque probablemente tengamos la misma bacteria. Y así fue. O sea, el cultivo actual volvió a crecer una Klebsiella pneumoniae portadora de BLE, ¿vale? Que además pues era sensible a amicacina, artapenen, nitrofurantoína y cotrimosazol, pero resistente a todos los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, a gentamicina, a tobra, a quinolonas y a fosfomicina. Es decir, muy limitado. Le pautamos amicacina y IV durante 10 días y se resolvió. Bueno, entonces en esta segunda última parte voy a pasar rápido porque no creo que se ha hablado de este tema y no me quiero extender. Simplemente decir que ya lo sabemos todos, el problema que supone la infección por bacterias multiresistentes, como es el caso de esta paciente, que el problema en pediatría además es que aparte de que hay que utilizar antibióticos alternativos con los que tenemos menos experiencia, es que en población pediátrica hay muy poca información del uso de estos antibióticos y muchos de ellos no están autorizados para población pediátrica. Al final hay que individualizar tratamientos. Hay una serie de factores para que los pacientes se colonicen o se infecten por estas bacterias, que en el 2017 ya la OMS definió 12 bacterias prioritarias para investigar antibióticos y que de esas 12, en los 5 primeros puestos tenemos pues, los que ya hemos mencionado, mencionó Fátima en la diapositiva inicial, el estafilococo aureus resistente a meticilina, el enterococo resistente a vancomicina, que suele ser el enterococo faecium, y los bacilos gram negativos, productores de BLE, de AMPC o con resistencia a carbapenems, y que esto requiere un desarrollo urgente de nuevos antimicrobianos. Aquí vamos a pasar esto y pues deciros que en esta tabla lo que he puesto es un poco los antibióticos que ahora mismo tenemos para tratamiento de infecciones por bacterias multiresistentes gram positivas o gram negativas, ¿vale? Que los que les he puesto el asterisco son los que tienen indicación pediátrica, los que se podrían utilizar. Los otros pues habría que utilizarlos o fuera de ficha técnica o tratamiento compasivo. Y que además pues de los tratamientos o de los antibióticos que están en desarrollo, bueno, seguramente algunos ya están a la venta o en algunas en fases finales, serían pues fundamentalmente betalactámicos o combinaciones como son meropenem barbobactam, el astrionan avibactam, el imipenem filastatina relactam, el cefiderocol, ¿vale? Luego hay quinolonas, tetraciclinas, bueno, pues esos antibióticos que veis ahí son los que están un poco desarrollándose para ver si podemos tratar todas estas infecciones. Esto ya lo puso Elena y un poco en la última diapositiva, pues que ya sabemos que la resistencia a antimicrobianos es una amenaza muy importante para la salud, que el uso de los antibióticos, aunque sea adecuado, va a crear resistencias, aunque si es inadecuado, mucho más. ¿A qué llamamos uso adecuado? Pues cuando los usamos porque son necesarios, porque los beneficios superan los riesgos, porque es el más adecuado y porque le usamos en duración y dosis adecuada. ¿Cómo podemos hacerlo? Mejorar los diagnósticos de las infecciones, consultar guías, consultar documentos de consenso, conocer las resistencias locales y, importante, que haya cada vez más investigación para desarrollar nuevos antibióticos, porque si no nos vamos a quedar sin armas para tratar las infecciones. Y nada, la bibliografía la tenéis aquí en esta última. Y siento la hora. ¿No? Ah, vale, pues perfecto.